Agradecemos a nuestro hermano Alex Herrera, quien nos clarificó tan bien este pacto de la gracia, de cuándo se inició, en qué consiste este pacto y qué tan importante es este pacto para nosotros hoy en día. Damos las gracias a nuestro hermano Alex Herrera por el repaso de esta lección. Y ahora sí, entonces vamos a considerar la lección correspondiente a este sábado, la lección número 8, que se titula El Evangelio en su pureza. Hermanos, esto es lo que presentó Pablo a los Gálatas. Un evangelio puro, un evangelio completo, un evangelio sin contaminación. Pero como ya hemos estudiado en lecciones anteriores, sabemos que entraron los judaizantes, los denominados judaizantes, quienes contaminaron y pervirtieron este evangelio que Pablo había enseñado a los Gálatas. Los judaizantes habían llegado a tal punto que lograron sacudir los fundamentos de la salvación de los Gálatas. Estos fundamentos que Pablo les había enseñado tan claramente a ellos fueron pervertidos y comenzaron a pensar de que podían ser salvos por sus obras, por sus propios esfuerzos personales, por la observancia de ritos, ceremonias, etc. Por lo tanto, los Gálatas dieron un retroceso tremendo en su vida espiritual. Es por eso que Pablo no vacila en escribir prontamente una carta a los Gálatas en la cual él va a intentar persuadirlos a volver al evangelio puro que él les había enseñado en un comienzo. El texto central de la lección se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 7 y dice así: Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, estos realmente son buenas nuevas de salvación para todos los que creemos. Ya no somos más esclavos. Acá Pablo se refiere a ser esclavos del pecado, a estar bajo la esclavitud del pecado. Este texto me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo. Dice, así que ya no eres esclavo. Recordemos que el hijo pródigo dejó la casa del padre, se fue a vivir su vida y llegó prácticamente a vivir como un esclavo, haciendo las tareas más rudimentarias, básicas y serviles que una persona pudiera hacer. Se transformó en un esclavo del pecado y en un esclavo literal. Pero cuando el hijo pródigo decide vuelve y su padre sale a su búsqueda, lo sigue considerando hijo, a pesar de que él viene sucio, a pesar de que él malgastó toda la herencia, a pesar de que él se farrió todo, a pesar de que despreció estar en la casa del padre, el padre lo acepta como su propio hijo cuando viene, lo abraza, le cambia sus ropas, le devuelve todos los derechos y todos los beneficios de ser hijo. Por lo tanto, como dice el texto, si no hijo, y si hijo también heredero de Dios, heredero de todas las cosas del Padre. Esta es la promesa maravillosa que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. También nosotros hemos sido así. Hemos malgastado nuestra herencia, nos hemos apartado de Dios, pero tenemos esta esperanza y esta preciosa promesa de que si nos entregamos, nos volvemos a Dios, a Cristo y confiamos en Él, vamos a ser nuevamente aceptados como hijos. Pero todo es en Cristo, como termina el versículo, por medio de Cristo, en Cristo. Todo es en Él. Esta lección precisamente nos va a hablar acerca de todo esto, de cómo es esta adopción de hijos y cómo es la nueva vida que también se adopta. Yo me imagino al hijo pródigo que de ahí en adelante, debido a esa enorme gratitud que sintió hacia el padre, que le devolvía todo, que le restauraba todos sus favores, sus beneficios, sus derechos, ahora me imagino a un hijo
obediente, con una obediencia voluntaria, dispuesto a obedecer al Padre en todo, a servirle, a obedecerle de manera voluntaria y por amor, por todo lo que el Padre le da. Y ese es el deseo que tiene Dios para con todos nosotros. Vamos a estudiar en esta lección la relación entre Cristo, la ley, y cómo Pablo va explicando a los Gálatas también todos estos detalles. En el tópico del día domingo nos estará colaborando nuestra hermana Verónica Rebolledo junto a su hijo Misael. El tópico lleva por título Nuestra única esperanza. Bien, hermanos, continuando con nuestra lección del Evangelio en su pureza, vamos al tópico del día domingo, que dice Nuestra única esperanza. Acompañada aquí de Misael, le voy a pedirle que me pueda colaborar con la lectura de los versículos de 2 de Corintios 4:5 y de Gálatas 3:19 al 22. Bien, ¿qué debemos aprender del enfoque de Pablo, especialmente al compartir verdades impopulares con los demás? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 5 dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo al Señor, y por vuestros siervos por Jesús. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 19 al 22 dice así: ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por ángeles en mano de un mediador. Ahora bien, un mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar la justicia verdaderamente, habría sido por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen. Bien, entonces, ¿qué debemos de aprender del enfoque de Pablo para los demás? Dice que Pablo mostró su ley de Dios por medio del amor. Dice que la ley por la obediencia. Y también dice que Pablo se manifestó hacia los gentiles y a los judíos, hablándoles de Cristo con amor. No les impuso a Cristo en su corazón, sino que él le habló con amor, y por eso él llegó a los corazones de aquellos gentiles y de aquellos judíos. Para nosotros mostrar a Cristo a los demás, debemos expresarlo con amor, llegar a los corazones de las personas. Y así también ver a Cristo en nosotros por medio del amor, que Él también es nuestra única esperanza, y que nos ayude cada día a tener esa fe y ese amor para así también ser salvos y entregando nuestro corazón hacia Él. Que el Señor nos ayude cada día a perfeccionar ese amor en cada uno de nosotros y reflejándolo en los demás. Amén. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Verónica Rebolledo y al joven Misael Sánchez por colaborarnos también con el tópico del día domingo de esta lección. Nuestra única esperanza, entonces. Pablo presenta a los gentiles a Cristo como su única esperanza. Les presenta el tremendo amor de Dios al dar a su Hijo para venir a salvarnos a nosotros que somos pecadores y que no lo merecemos. Luego de que Pablo le manifestó a los gentiles todo el amor de Dios, este amor incondicional, este sacrificio infinito que hizo el Hijo de Dios, una vez que se enternecieron sus corazones, que fueron ablandados y que le entregaron sus corazones prácticamente al Señor, ahí Pablo les habló también de la ley de Dios, de la nueva vida que ellos también debían vivir en Cristo y con la ayuda de Cristo. Es decir, Pablo presentó a Cristo en la ley. Y las personas se convirtieron a Cristo y a la ley de Dios también. ¿Qué debemos aprender de esto también nosotros entonces en la actualidad? No podemos predicar la ley sin Cristo. Recordemos que la ley es la expresión del mismo carácter de Dios. Ambos están juntos. Cristo vino a magnificar la ley, a engrandecerla y a obedecerla. La palabra de Dios dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, aquí está primero, está el amor, y por amor guardo los mandamientos de Dios, por la gracia de Cristo, obviamente. Y hay otro texto que también dice: hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren por mis caminos. O sea, primero es la entrega del corazón, y después Dios nos ayuda, nos capacita para andar
en sus caminos y seguir sus leyes. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas del día lunes, el tópico del día lunes, que se titula Siendo llevados a Cristo. Para esto daremos la oportunidad a nuestra hermana Alicia González, quien nos colaborará con las preguntas de este tópico. Muy feliz sábado, queridos hermanos. Mi nombre es Alicia González, soy de Concepción y voy a ver con ustedes en la lección para este sábado el tópico del día lunes 15, que se titula Siendo llevados a Cristo. La pregunta A nos dice: ¿con qué es comparada la ley en relación con Cristo y nuestra necesidad de Él? Si vemos en el libro de Gálatas, en capítulo 3, el versículo 24 nos dice que la ley es a manera de ayo para llevarnos a Cristo. Si buscamos en el diccionario la palabra ayo, que significa, era una persona que en las familias ricas se encargaba del cuidado y la educación de los niños. Era el encargado de asegurarse que se condujeran de la mejor manera. De igual forma, la ley es una guía para nosotros, un tutor que nos ayuda a ir en la dirección correcta. Pero la ley, si bien es sumamente importante en este paso, no debemos quedarnos ahí, debemos ir a Cristo, porque Él es el que puede quitar la culpa de nuestros pecados, perdonarnos y ayudarnos a guardar la ley. Por eso que es tan sumamente importante, pero no debemos quedarnos ahí, debemos ir a Cristo, porque el otro versículo que tenemos en esta pregunta nos dice que si estamos separados de la vid, no podemos llevar frutos, solamente unidos podemos llevar frutos que son dignos de un seguidor de Cristo. La pregunta B nos dice: ¿de qué manera nuestro compromiso con Cristo a través del bautismo está destinado a confirmar una transformación en nuestras vidas? Sabemos que cuando llegamos al bautismo venimos de un proceso de aceptar a Cristo día a día. Obviamente el Señor va trabajando en nuestras vidas, pero el bautismo ya es un testimonio público de nuestra conversión. Y hay uno de los versículos acá nos dice que somos revestidos de Cristo. Si nosotros continuamos esta relación diaria con Cristo, el Señor nos ayuda a seguir transformándonos. Sabemos que el camino del cristiano es siempre hacia adelante, hacia arriba, siempre de progreso. Y siempre que estemos unidos a Cristo día a día, el Señor nos va a ayudar. Y todas las potestades de los cielos están dispuestas a venir en nuestra ayuda si nosotros la pedimos y confiamos en nuestro Señor. Agradecemos a nuestra hermana Alicia González por ayudarnos con las preguntas de este día, el día lunes, siendo llevados a Cristo. Es muy importante la función de que cumple la ley. La ley cumple una función fundamental y vital en la salvación del ser humano, porque dice que la ley, tanto la ley ceremonial como la ley moral de Dios, que se revela en los 10 mandamientos, nos llevan a Cristo. Ahora, ¿cómo nos llevan a Cristo? La ley ceremonial establecía de que cuando uno pecaba tenía que sacrificar un corderito, y ese corderito era muerto por el pecado que la persona cometía, y el pecado era transferido a ese corderito. Por lo tanto, la ley ceremonial llevaba a las personas a Cristo, al Cordero de Dios que iba a venir y que iba a quitar los pecados de todo el mundo, y sobre Él iban a recaer nuestros pecados. Así también la ley moral de Dios también nos lleva a Cristo, porque actúa como un espejo. Dice que nosotros nos miramos en la ley de Dios, en sus grandes principios, en el espíritu de la ley. Si miramos el espíritu de la ley, vamos a ver cuál es nuestra condición real. Vamos a ver que estamos manchados de los pies a la cabeza con manchas de pecaminosidad. Y la ley cumple la función de mostrarnos nuestra gran pecaminosidad. Y al ver nuestra gran pecaminosidad, nos damos cuenta de nuestra gran necesidad. ¿Y nuestra gran necesidad de quién? De Cristo. Por lo tanto, la función que cumple la ley es vital y es fundamental para la salvación de todo ser humano. Porque nos lleva a Cristo, nos lleva a Jesús, nos lleva al remedio, al Salvador, a aquel que nos va a salvar y aquel que nos va a capacitar
para poder vivir en armonía con esa gran ley que nuestro Dios nos ha dado. A continuación daremos la oportunidad a nuestro joven hermano Michel Ruiz, quien nos colaborará con las preguntas del tópico del día martes, hermanados en armonía. Muy bien, continuando con el día martes, nos encontramos con el título Hermanos en armonía. ¿Qué es la armonía? ¿Qué es lo que encontramos cuando hay armonía? Cuando encontramos armonía encontramos fluidez, bienestar, confort, un muy grato ambiente. Encontramos amor. Bien, entonces, si dice hermanos en armonía, la pregunta nos dice, nombre un aspecto clave de los verdaderos seguidores de Cristo. Bueno, en Gálatas 3:28, ¿qué es lo que se nos dice? Porque ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, no hay hombre ni hembra, ahora todos somos uno solo en Cristo Jesús. Bueno, ¿y qué es lo que se nos dice con esto? Que ya no hay distinción de personas, ¿ya? Todo miembro de la familia humana que se entrega a Cristo, todo el que escuche la verdad y la obedezca, llega a ser miembro de una misma familia. El ignorante y el sabio, el rico y el pobre, el pagano y el esclavo, el blanco y el negro, Jesús pagó el precio por el alma de todos ellos. Si creen en Él, su sangre purificadora se aplica a ellos. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida, junto al nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. El origen, la posición social, la nacionalidad o el color no pueden elevar o degradar a los hombres. El carácter es el que hace al hombre. Si un piel roja, un chino o un africano dan su corazón a Dios en obediencia y fe, Jesús no lo ama menos debido a su color. Lo llama su hermano amado. Bien, entonces esto es lo que nos conecta a todos. Esta es la clave, ¿no es cierto? Un aspecto clave de los verdaderos seguidores de Cristo. No hacen estas distinciones, estas castas, no apartan a un hermano debido a una condición. Todo lo otro pasa a un segundo plano. Lo importante es compartir la misma fe, servir al mismo Señor y seguir hacia adelante todos juntos. Dice, puesto que los hijos de Dios son uno en Cristo, ¿cómo considera Jesús las castas, las distinciones sociales, el apartamiento del hombre, ya de sus prójimos, debido al color, la raza, la posición, la riqueza, la cuna o las prendas personales? El secreto de la unidad se halla en la igualdad de los creyentes en Cristo. Muy bien, entonces eso es algo clave que todos los verdaderos seguidores de Cristo demuestran y deberían expresar en sus corazones. Bueno, y continuando con la siguiente pregunta, dice, explique nuestro deber cristiano cuando existen desigualdades en la sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en Efesios capítulo 6 se nos habla sobre los siervos. ¿Qué es lo que nos dice a los siervos? Dice, siervos, tratad a vuestros amos, ¿no es cierto?, con temor, como si lo hicieses al Señor y no a hombres. Le dice a los amos, tratad a sus siervos bien, porque ellos, tanto como ellos como ustedes, son del mismo Señor, ¿ya?, de Dios. Entonces, Cristo y su misión han sido mal representadas y multitudes se sienten virtualmente apartados del ministerio del Evangelio, pero no deben sentirse separadas de Cristo. No hay barreras que el hombre o Satanás puedan erigir y que la fe no pueda traspasar. No hay persona ni nación que sea, ¿qué cosa?, perfecta. Nadie, en todas sus costumbres y maneras de pensar. Una debe aprender de otra. Por esto Dios quiere que las diferentes nacionalidades se asocien para llegar a ser un solo pueblo en las maneras de ver y en sus propósitos. Así verá cumplida su unión que es en Cristo. Hermanos, mirad a Cristo, imitad sus modales y su espíritu. Luego no os será difícil alcanzar a las diferentes clases de personas. Entonces el principal objetivo de cada cristiano debe ser seguir, tener en la vida
en la mira puesta en Cristo e imitar todos sus modales, porque si tenemos el Espíritu de Cristo, haremos lo que Cristo hacía. El cristianismo forma un fuerte lazo de unión entre el amo y el esclavo, el rey y el súbdito, el ministro del Evangelio y el pecador caído que ha hallado en Cristo purificación del pecado. Han sido lavados en la misma sangre, vivificados por el mismo Espíritu y son hechos uno en Cristo Jesús. Entonces, esta es la principal o una de las características claves de los seguidores de Cristo. Todos se tratan con amor y el respeto que se merecen, porque todos son ahora uno, todos lavados por la sangre de Cristo. Hermanos en armonía. Agradecemos a nuestro hermano Michel Ruiz por ayudarnos con el tópico del día martes. Entonces vemos que la nota tónica del Evangelio y de este tópico es que ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermanos, si Jesús no se avergüenza de llamarnos a cada uno de nosotros hermanos, si Jesús no se avergüenza, ¿cómo me voy a avergonzar yo de llamar hermano o hermana a otra persona? Hermanos, acá también se nos hablaba de que todos tenemos algo que aprender del otro, del hermano, la hermana, y porque todos somos distintos, todos somos diferentes y todos tenemos virtudes y defectos y todos tenemos algo que aprender de la persona que tenemos al lado, y de esa forma complementarnos y llegar a la unidad de fe, que es la que Cristo quiere que nosotros tengamos. Él quiere que se acaben las rivalidades, que se acaben las diferencias entre hermanos y hermanas en una iglesia, que se acaben los celos, las disensiones y todo eso, y podamos llegar a la armonía, de la cual se nos habla acá en el tópico del día martes. Hermanos, pero la clave está en mirar a Cristo. La clave está en imitar sus modales y su espíritu. La clave para la armonía entre hermanos está en nuestra unidad, en la medida en que nos unamos a Cristo nuestro Señor, a Jesús. Vamos a continuar con las preguntas del día miércoles, y para ello tendrá la oportunidad nuestra hermana, nuestra apreciada hermana y joven Macarena Beltrán, desde la ciudad de Concepción. Ahora nos toca el día miércoles llamado Pureza de Fe en su sacrificio. La pregunta dice, explica el privilegio de la adopción en la familia de Dios. ¿Pero qué es un privilegio? El privilegio es un beneficio, algo que nosotros podemos obtener y que nos favorece. Bueno, ¿cómo sucede esto? Si nosotros somos de Cristo y somos de la simiente de Abraham, nosotros somos herederos de todas las promesas que Cristo nos realiza. Pero ¿cómo puede suceder esto? Antes del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿qué pasó? Nosotros estábamos por debajo de la ley. Pero cuando Cristo se sacrifica por nosotros, redime esto. Y aparte de darnos la salvación, también nos nombra hijos. Pero, ¿cómo puede ser tanta bondad de un plan que aparte de salvarnos nos llaman hijos de Dios? Bueno, queridos hermanos, esto es un regalo que nos otorgan. Y al ser nosotros hijos de Dios, también, ¿qué pasa? Somos herederos de cada una de las promesas que el cielo nos otorga a nosotros. Es un plan que otorga la rendición con sencillez, pero con una plenitud tremenda para cada ser humano. Pero ustedes me dirán, ¿cómo puedo yo participar de esto? ¿Cómo yo puedo ser adoptado para que me llamen hijo de Dios? ¿Tengo que comprarlo? ¿Tengo que seguir una fórmula? Bueno, hermano, esto es solamente sencillo, pero muy sencillo. Solamente creer en el acto
de que Cristo murió por nosotros, cuando yo tenga la fe de que Cristo limpia con su sangre todos mis pecados, que cuando yo pido perdón, Él me perdona, que el acto que Él hizo me puede salvar y me puede llamar hija de Dios, yo ya soy una hija de Dios y puedo otorgarme todas las promesas, todas las herencias que Dios me da a mí. Entonces, hermanos, los invito a que podamos creer en este acto de amor que dieron para nosotros y que sencillamente es un acto que nosotros nunca, pero nunca vamos a entender en una plenitud de cómo Dios nos puede amar tanto a nosotros. Agradecemos a Macarena por ayudarnos con las preguntas del tópico del día miércoles de la lección. Creo que Macarena ha ilustrado bien, ¿no? Ha explicado bien el tremendo privilegio que se nos da al ser adoptados en la familia de Dios, al ser llamados hijos de Dios. Hermanos, y esto Pablo se los hace ver a los Gálatas una y otra vez para que ellos se den cuenta de que realmente ellos estaban queriendo volver a estar en prisión. O sea, ellos querían volver a lo antiguo, querían volver a estar nuevamente con las cadenas puestas. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica de que Cristo nos trae libertad, nos llama de hijos, pero sin embargo los Gálatas querían volver a ser siervos, volver a ser esclavos, volver a estar encadenados? Hermanos, y eso es lo que Pablo trata de explicarles y de recalcarles, de que ahora somos hijos, somos herederos con Cristo. La pregunta B nos decía, debido a la maldad del orgullo en nuestra naturaleza humana, ¿qué nueva ordenanza dio Cristo a su iglesia? ¿Y cómo los Gálatas, por el contrario, demostraron no apreciar siquiera su crucifixión? Bueno, la ordenanza que Dios estableció, la que nos recuerda constantemente acerca de su muerte y su crucifixión, que es el rito de la Santa Cena que estableció Cristo, y el lavamiento de los pies, que echa por tierra el orgullo y la maledicencia humana, ¿no? Y precisamente los Gálatas, acá la nota dice lo siguiente: en las iglesias gálatas el error abierto y desenmascarado estaba suplantando la fe del Evangelio. Se renunciaba virtualmente a Cristo, el verdadero fundamento, por las obsoletas ceremonias del judaísmo. O sea, todas las obsoletas ceremonias del judaísmo estaban reemplazando a Cristo. ¿A quién prefiguraban? ¿A quién representaban? ¿A quién simbolizaban? Se estaba sacando la esencia de todo, que era Cristo mismo. Hermanos, como dice el tópico, Dios quiere que haya en nosotros pureza de fe en su sacrificio, lo cual no estaba ocurriendo con la iglesia de los Gálatas. ¿Será que está ocurriendo con nosotros hoy? ¿Será que el rito de la Santa Cena, el lavamiento de los pies, tiene un sentido especial para nosotros, un sentido profundo? ¿O es un rito más, una ceremonia más, sin importancia? Si puedo la tomo, si no, no importa. ¿Anhelamos compartir la cena del Señor, así como Él anhela compartir con nosotros? Hermanos, Dios nos ayuda a no perder la esencia y la pureza de fe en su sacrificio. Amén. Muy bien, hermanos, y finalmente vamos a pasar al tópico del día jueves, que es el último de nuestra lección, el cual estará a cargo en esta oportunidad de nuestro hermano Mauricio Espinosa, una labor de amor. ¿Cómo están, queridas amigas, queridos amigos? Yo muy feliz de poder compartir la lección que me toca el día de hoy, que se llama Una labor de amor. Es amor que hizo que Pablo resaltara ante tanta gente. Cada esfuerzo, cada trabajo que hizo él fue con mucho amor. Y eso es lo que tenemos que hacer para que aprendan muchas almas del amor de Dios. Pablo en el libro de Gálatas nos cuenta con ternura todo lo que él
trabajó por Gálatas, ¿cierto? Por cada una de la gente. Y le explicó a ellos todo lo que él había hecho, todo lo que había sufrido. Y que era como ellos, de carne, que también tenía flaqueza. Pero también les mostró que algo pasó con ellos, que se habían alejado de esta buena nueva que habían aprendido tan grande. Y ahí es tan importante, queridas amigas, queridos amigos, que tratemos las cosas espirituales sabiamente, con diferentes clases de mente nos toca trabajar, ¿cierto? Con personas humildes, con personas elevadas, con personas de distintas nacionalidades, pero bajo variadas circunstancias, ¿cierto? Y condiciones, en ella donde requerimos, por un lado, sabiduría, pero también discernimiento, y que esté iluminada y santificada toda nuestra acción por el Espíritu de Dios. Tiene que ser un trabajo celestial. Y nosotros, nuestros humildes servidores, unos instrumentos. Especialmente los ministros del Señor tienen que aprender la importancia de adaptar sus labores a las condiciones a quienes van a beneficiar. Tenemos que utilizar mucho la ternura, la paciencia, la decisión y también la firmeza. Todas ellas son necesarias, pero ¿cómo deben ejercerse? Con la debida consideración. Solo manteniendo una estrecha relación con Dios es que podemos lograr esto. Nosotros que somos sus siervos tenemos que enfrentar prudentemente todas las pruebas, todas las dificultades, y muchas de ellas también pueden ocurrir en nuestras propias iglesias. Pero tenemos que comprender claramente cómo Pablo trabajó. Él había presentado a los Gálatas el Evangelio de Cristo en su pureza, en lo más bello. Toda su enseñanza estaban en armonía tal cual con las Escrituras. Y el Espíritu Santo había dado testimonio de todas sus labores. Por eso él advirtió a los hermanos que no estaban escuchando nada que contradijera la verdad que él había enseñado. Pero se hace una gran pregunta. ¿De qué manera la ley de Dios y el Evangelio, al fusionarlos, a nosotros nos brindan esperanza? Él dijo, en tiernas palabras, les voy a leer que es Gálatas, capítulo 4, del verso 19 a 21, para que ustedes también lo puedan leer con calma en sus hogares. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Querría estar ahora presente con vosotros y mudar mi voz, porque estoy perplejo de vosotros. Decidme lo que queréis. ¿Estar bajo la ley? ¿No ha ido cada uno de ustedes la ley? Y aquí es súper importante entender. La ley es un espejo de nuestra condición. Nos muestra si estamos cerca o lejos de Dios. Y al ver ese espejo, ver nuestra realidad, nos invita a ir a Jesucristo, que es el único que con su infinito amor nos va a ayudar a gozarnos en esta ley. Porque nadie que crea en Jesucristo va a estar bajo la ley de la esclavitud, ¿cierto? Que es del mal, sino que va a estar libre en el infinito amor que tanto todos nosotros necesitamos. Que tengan un hermoso sábado y que Dios los bendiga grandemente. Ese es mi deseo. Amén. Damos gracias a nuestro hermano Mauricio Espinosa por colaborarnos con las preguntas del día jueves, una labor de amor. Hermanos, es indudable el amor que Pablo manifestaba hacia las iglesias que había fundado. Es indudable el amor que manifestaba hacia los Gálatas, de con
con qué tiernas palabras les suplicaba, les trataba de persuadir para que se volvieran al Evangelio puro, al Evangelio en su pureza, para que se volvieran a Cristo mismo. Él también menciona en los textos citados en las preguntas sus padecimientos físicos que también él tuvo que soportar, por los que tuvo que pasar cuando les estaba predicando, cuando estuvo en Galacia. Y en realidad no es para vanagloriarse él, no es para exaltarse él, sino para que en realidad recordaran de que Pablo, siendo tan pequeño, estando aún enfermo con una debilidad física de la carne, aún así les predicaba con un poder tal de que indudablemente estaba Dios detrás de eso. Y no era Pablo, sino que era Dios mismo hablando a través de él con el poder del Espíritu Santo. Entonces Pablo trata de recordarles eso, de que vieran realmente cómo es que ellos habían aceptado el mensaje cuando Pablo se los dio. Hermanos, una pregunta para reflexionar sería, ¿tenemos un poquito del amor que tenía Pablo hacia los Gálatas? ¿Tenemos un poquito de ese tremendo amor que él tenía por las almas, por la salvación de las almas? ¿Tenemos un poquito de amor por nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia, por los que están en el error, por los que han caído, por los que se han apartado? Hermanos, Pablo yo creo que estaba dispuesto a dar su propia vida en favor de esas personas con tal de que se volvieran de sus malos caminos. Que Dios nos ayude para imitar en cierto grado ese amor fraternal que tenía Pablo también hacia ellos. Muy bien, recapitulando entonces, el Evangelio en su pureza nos muestra en primer lugar de que Cristo es nuestra única esperanza de salvación y de vida eterna, de que la ley es incapaz de salvarme, pero sí cumple una función vital en la salvación del ser humano, porque la ley es la que nos muestra nuestra malignidad, nos muestra nuestra deficiencia, nos muestra que estamos manchados de pecado y que necesitamos de un Salvador, que es Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, la ley cumple el papel de llevarnos a Cristo. Y una vez que nos lleva a Cristo, Cristo nuevamente nos lleva a la ley, porque Cristo nos capacita y nos restaura para que vivamos de acuerdo a los principios divinos, para que vivamos en armonía con la ley de los 10 mandamientos. El Evangelio en su pureza tiene que ver con que ya no dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser hijos solo mediante Cristo, pasamos a ser hijos de Dios, y no solo eso, sino también pasamos a ser herederos de todas las promesas divinas, y además somos capacitados para vivir como hijos obedientes de ahora en adelante en una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios nos dé su gracia para que si nos hemos apartado, nos hemos desviado de la pureza del Evangelio, podamos volver a ella. Así como Pablo suplicaba tanto a los Gálatas y les trataba de persuadir para volver a la pureza original del Evangelio, así también nosotros podamos volver a ella, podamos preservar esta pureza, que no la contaminemos y que podamos presentar a las demás personas un Evangelio puro, sin contaminación. Este me dice oración en el nombre de Jesús. Amén.